Llegamos al último tramo ya de Entre Líneas y como les habíamos anticipado, es con muchísimo gusto que vamos a recibir al titular de la Cámara de Representantes, al diputado Alejandro Sánchez. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo lleva la presidencia de la Cámara? Bueno, yo digo medio en broma, medio en serio, que me lleva. Y yo me voy dejando llevar, o sea, ya... Pero no, muy bien. La verdad que el relacionamiento entre las bancadas es muy bueno, excelente el nivel de diálogo que existe entre todos los partidos. Nosotros tenemos un gran desafío, teníamos en este periodo donde hay 5 partidos políticos, ¿verdad? Y eso implica que haya un esfuerzo mayor por tratar de coordinar, establecer marcos de diálogo. Y por suerte hasta ahora se ha dado en ese contexto, un contexto muy respetuoso, de mucho diálogo y también de trabajo conjunto con las bancadas. ¿Cómo vienen siendo los niveles de asistencia de los legisladores? Bueno, yo creo que vienen siendo muy buenos. En las sesiones de Cámara estamos con quórum bastante alto. Y las comisiones vienen trabajando muy fuerte también, cosa que a veces no se conoce, pero tenemos comisiones que están trabajando en más de una oportunidad semanal. La Comisión de Hacienda viene trabajando muy fuerte, tiene varios proyectos de ley. La Comisión de Constitución y Códigos tiene trabajando también con una serie importante de reuniones, recibiendo a muchas delegaciones. Yo creo que eso le hace muy bien al Parlamento porque es donde se elabora la ley, en la Comisión. Claro. El presidente de la República ha enviado un mensaje de austeridad bien importante, por ejemplo, el caso típico de los viajes al exterior. ¿Esto tendrá su contrapartida también, su contracara a nivel del legislativo? ¿La Cámara, por ejemplo, cómo va a trabajar el tema de los gastos? Sí, la Cámara en ese sentido es bastante austera con el tema de los gastos, ¿no? Es decir, la participación de los parlamentarios en misiones oficiales se da solo a 3 organismos en los cuales el Parlamento forma parte, ¿no? El Parlamento Latinoamericano, el Parlasur, que insume en realidad pocos viajes porque la sede está en Montevideo, y la UIP. Esos son los viajes que son misiones oficiales del Parlamento de la República, y luego los legisladores tienen otras actividades que no se las financia la Cámara no financia otros viajes al exterior. Esto es una norma de hace mucho tiempo atrás, y de hecho además tampoco está planificado, y no se ha dado hasta ahora, y tampoco está dentro del plan de trabajo, que haya ninguna misión oficial, en este caso el presidente de la Cámara, que generalmente los presidentes realizan alguna misión oficial de diplomacia parlamentaria con una serie de legisladores. Bueno, yo en mi plan de trabajo no lo tengo planteado, así que en realidad los viajes son austeros en términos de que solo vamos a los organismos a los cuales pertenecemos como Parlamento y debemos participar para dar la opinión del Parlamento uruguayo. Bien, dejando lo administrativo, vayamos a lo político. ¿Se imaginaba así estos primeros 100 días de gobierno? ¿En qué sentido? Yo creo que hay una... Bueno, ¿se imaginaba diferente, con mayor ejecutividad? Bueno, lo que pasa es que a veces hay que ver cómo se juzgan el funcionamiento de un gobierno que está comenzando. Primero, llevamos 10 años de gobierno Frente Amplista, hay una continuidad de los gobiernos. Evidentemente eso implica que haya una continuidad de las políticas públicas que se vienen desarrollando, y hay una elaboración presupuestal que está llevando adelante el Poder Ejecutivo a efectos de poder financiar de alguna manera la inyección de políticas públicas nuevas que nos hemos propuesto en el programa, en la campaña electoral. Por tanto, yo veo que hay continuidad. Y eso implica justamente que los equipos sigan trabajando en las políticas que se venían ejecutando, porque no ha habido un cambio de gobierno y por tanto lo que hay es seguir trabajando con las políticas que veníamos desarrollando desde el periodo anterior. Eso me parece que le da justamente 2 componentes. Primero, que la agenda legislativa no sea tan fuerte, porque evidentemente muchas de las cosas que necesita el país y las necesidades que tiene la gente son necesidades de políticas públicas, pero muchas de ellas no responden a una agenda parlamentaria. Imagínense que en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio se aprobaron más de 40 leyes laborales. Evidentemente eso va llevando a que haya una saturación de la agenda de los diversos temas, y creo que lo que se está trabajando fuertemente es en la proyección del presupuesto quinquenal, que es una de las leyes más importantes, no de este año, sino de todo el periodo. Exacto, de eso vamos a hablar en un ratito, pero quiero preguntarle qué cree usted que se va a extrañar del gobierno de Mujica. Y yo voy a extrañar a Mujica, creo. Creo que todos estamos extrañando a Mujica, porque Mujica tiene una forma de relacionarse con la gente, con los medios, diferente a la de Tabaré Vázquez. Pero después, en términos generales, yo soy un convencido de que el programa del Frente Amplio implica la profundización de las líneas de gobierno que llevó adelante
el primero, el segundo y ahora el tercer gobierno del Frente Amplio, y por tanto yo no descartaría, o no descarto ni preveo que haya ningún cambio fuerte digamos, en la matriz de políticas que estamos desarrollando, ¿no? Quizás lo que podemos extrañar es una impronta diferente, con un presidente que tenía mucha exposición pública y decía mucho lo que pensaba, a una impronta donde Vázquez tiene una característica diferente, de mayor reserva, de pocas apariciones públicas. Quizás eso sea la novedad. ¿Le gustaría que el actual presidente tuviera un poco más de contacto con la opinión pública, con los medios, con la gente? No, yo creo que son estilos de gobierno. No podemos cambiar a las personas. No le podemos pedir ni a Mujica que modifique su actitud, ni a Vázquez que modifique la de él. Yo creo que son estilos diferentes a los cuales nos tenemos que ir acostumbrando, pero lo importante, más allá de los estilos, es que el resultado de las políticas justamente vaya a resolver los problemas que tienen los uruguayos, ¿no? Si el presidente usa corbata o no usa corbata, si se apega mucho más al protocolo o no. Creo que al final del día lo que le interesa a los ciudadanos, y a mí en particular, es que los problemas que tiene el Uruguay se vayan resolviendo producto de que hay un gobierno que está dispuesto a resolver los problemas de las grandes mayorías. Y yo creo que eso es lo fundamental. En los últimos días, y en base a fuentes, no hay quien, digamos, tome la autoridad de los trascendidos que se aconsejaron públicamente. Hubo críticas a la prolijidad con la que Mujica dejó la administración, con la que dejó y la que llevó adelante la gestión. ¿Eso generó molestia en el MPP? Bueno, a mí esto me lo han preguntado en varios medios de comunicación. Yo he dicho, no tiene por qué generarle molestias al MPP en principio, porque en todo caso el gobierno anterior fue un gobierno del Frente Amplio. Es decir, que no fue el gobierno del MPP. Pero además los trascendidos son de fuentes y son muy generales. Es decir, acá hubo un proceso de transición donde en el proceso de transición que comenzó en diciembre del año pasado, ningún ministro ha dicho que le ha faltado información ni que han habido problemas de traspaso de información. Y en todo caso, si existiera, me parece que lo que hay que hacer es citar un hecho concreto y analizarlo, cuál fue el problema. Pero yo hasta ahora eso lo tomo como parte del paisaje del señor Fuentes, que lo que hace es construir opiniones sin tener un hecho concreto al cual referirnos, y entonces es muy difícil discutir así. ¿Hay un operativo, creen, detrás de esto para generar daño en la interna del Frente? Bueno, no sé, a mí no me gusta mucho esto de las teorías conspirativas, de que siempre hay alguien que está tratando o intentando. Generalmente el primer sujeto de esto son los medios de comunicación, el segundo son otras organizaciones. Yo creo que no, yo creo que en realidad acá hay una situación que es la siguiente. Vivimos un momento particular del Uruguay donde por tercera vez y con mayoría parlamentaria hay un partido político que sigue gobernando, y creo que hay mucha preocupación o excesiva preocupación por ver cuáles pueden ser las diferencias. Es como aquello que ¿dónde están las 7 diferencias? Entonces está todo el mundo viendo cada gesto, cada acción, cada actitud, cada declaración para ver qué es diferente a lo anterior. Y yo creo que lo que hay es una fuerza política con un programa que nos involucra a todos, que lo construimos entre todos, que está gobernando el país, y en ese sentido creo que no hay grandes diferencias, más allá de los matices sanos y saludables que tiene el Frente Amplio, y que yo creo que son su gran virtud. El hecho de que no haya pensamiento único, el hecho de que haya debate y construcción de ideas, pero por sobre todas las cosas, después hay acuerdo político para avanzar. ¿Usted dice que es la oposición la que está permanentemente buscando esas 7 diferencias? No, yo no digo, a ver, es la oposición, son los analistas. Yo lo que hemos asistido en estos días, si se quiere, es a cada decisión que ha tomado el actual gobierno o la bancada parlamentaria, analizar si esa situación se hubiese tomado de la misma manera o diferente por el gobierno de Mujica, ¿no? Es decir, hay una búsqueda de todos los actores, y muchas veces también de los actores parlamentarios, no solo de la oposición, sino a veces del propio gobierno, es decir, de la propia fuerza política. Yo creo que hay una actitud revisionista permanente, que creo que en realidad lo que hace es ocultar lo que de verdad nos debe importar, y es que este gobierno sea un buen gobierno y que resuelva los problemas que los uruguayos tienen, porque para eso lo votaron. Y yo creo que en eso nos tenemos que concentrar, y no concentrarnos tanto en cuáles son los matices, las dificultades, las diferencias, y qué hubiera hecho Mujica o qué hubiera hecho el equipo Mujica. A mí me interesa que miremos el Uruguay de hoy, los problemas que tiene el Uruguay de hoy, y nos enfoquemos en resolver esos problemas. Usted decía, estamos embarcados en el proceso de la elaboración de la ley madre, que es la del presupuesto, y en este sentido le quiero preguntar, las señales de austeridad que indudablemente ha enviado el Ejecutivo y el equipo económico en la elaboración justamente del proyecto quinquenal, ¿generan dificultades? ¿Temen que se afine demasiado el lápiz en economía? Sí, a ver, yo creo que hay que ser muy responsable a la hora de proyectar
redactar y elaborar, en este caso, el presupuesto quinquenal, porque evidentemente la economía uruguaya ha tenido cambios con respecto a lo que ha sido la década anterior, ¿no? Es decir, el crecimiento de la economía no es un crecimiento tan espectacular como el que teníamos hasta ahora. Eso no quiere decir que estemos estancados, seguimos creciendo en el orden del 3%. Eso implica justamente revisar todo el gasto público en función del ciclo económico, ¿no? Hoy tenemos un ciclo económico totalmente diferente, no crecemos a tasa del 6%, crecemos a menos, la región está complicada, el gobierno de Brasil mandó a su ministro de Economía a discutir al Parlamento un ajuste fiscal, ¿no? El mundo tiene ciertas dificultades y eso implica que el Uruguay tenga que ver cómo se acomoda a esa nueva realidad, tratando, por supuesto, de atender las necesidades más urgentes que tiene el país. Y esto quiere decir que tenemos que aumentar el gasto público social, porque necesitamos seguir resolviendo los problemas que tiene Uruguay, tanto sea en educación, en salud, como en vivienda, y eso requiere justamente de que se ajuste el resto del gasto que está llevando adelante el Estado para de alguna manera optimizar esos recursos. Ahora, me parece que eso, si bien hay que ser prudente, me parece que tampoco hay que pasarse de la raya para el otro lado, porque las condiciones que tiene el Uruguay hoy son condiciones excelentes, tiene un nivel de empleo muy alto, tiene activos financieros importantes el Estado y tiene un país que está funcionando desde el punto de vista económico muy bien, no es el país del 2004. Por tanto, es posible, con este nivel de crecimiento y las fortalezas que ha construido el país, poder atender las necesidades que tenemos hoy. Así que en ese sentido yo diría, no pasarnos de roscas con el discurso de la austeridad, tampoco decir de que estamos para tirar manteca al techo, sino ser muy responsables en lo que hacemos, pero asumir que el principal compromiso es resolver las necesidades que tiene el país. No pasarnos de rosca significa, por ejemplo, no salir a decir que solamente habrá incrementos para seguridad y educación en el presupuesto. Bueno, yo creo que seguridad y educación son dos temas importantísimos, pero me parece que hay otras políticas públicas, hay que tener una mirada integral, que necesitan de que se siga aportando recursos públicos en ese sentido. Por ejemplo. Bueno, yo creo que hay que seguir apostando muchísimo en lo que es las políticas de vivienda, que es un problema serio que tienen los uruguayos cuando tenemos niveles de alquileres muy caros, donde hay un montón de familias que tienen que destinar un alto porcentaje de sus ingresos a pagar el alquiler de su vivienda. Yo creo que es necesario seguir invirtiendo en esas áreas. Ahora, bueno, el Poder Ejecutivo está elaborando su presupuesto, hasta ahora lo que tenemos son algunos indicios, algunos datos de por dónde va la discusión. Yo creo que hay que esperar que termine de elaborar esa propuesta y en función de eso empezar a discutir en dónde está el trabajo a realizar para mejorar, para aumentar y para de alguna manera administrar el gasto público. Y teniendo exclusivamente los titulares como se tienen hasta ahora, ¿qué va a pasar con ese famoso 6% del PBI que parece ser un número mágico? Pero, por ejemplo, ¿se incorpora o no se incorpora el plan Ceibal y el sistema de cuidados a lo que es el presupuesto de la educación? Bueno, a ver, hay algunos temas que son los siguientes. El Frente Amplio está convencido de que tiene que llegar como mínimo al 6% del PBI en la educación. Esto no es un convencimiento del Frente Amplio, esto es que cuando miramos los países a los que nos queremos parecer y los sistemas educativos eficientes en el mundo, estamos hablando de los países desarrollados y la OCDE, no destinan un 6, destinan un 8% de su PBI, ¿verdad? Entonces el Uruguay tiene que hacer. Ahora, lo importante no es el porcentaje, lo importante es qué hacemos con eso. Entonces yo diría, el presupuesto para la educación tiene que ser lo suficientemente fuerte como para atender las dificultades que tenemos. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos? Bueno, tenemos que iniciar la escolarización de los niños de este país mucho antes de los 5 años. Ese es un gran desafío del sistema educativo. Y ese es un componente del sistema de cuidados, que lo que abarca es justamente la parte de cuidados que tiene de 0 a 2 años y de 2 años en adelante, que es un componente esencial para que los niños se puedan preparar para el mundo del futuro. Bueno, ese es un componente que tiene que estar dentro del gasto educativo, así como las becas que se generan, así como, por ejemplo, la posibilidad de tener acceso a la tecnología y acceso al Internet, como es el plan Ceibal. Me parece que esos son componentes esenciales del proceso educativo y el proceso pedagógico. Habrá otros que también inciden muy fuerte, pero yo creo que... Debe estar incorporado entonces al 6%. Sí, como está, hasta el día de hoy, es decir... No, está bien porque lo veíamos hace un rato, FENAPES reclama que se deje a un lado, ¿verdad? Bueno, pero en realidad uno tiene que analizar de cuando queremos fortalecer la educación pública, que me parece que esa es la intencionalidad y ese es el posicionamiento político, por lo menos de mi parte, implica justamente analizar, por ejemplo, la educación preescolar y tratar de que no tengamos guarderías que sean depósito de niños, sino que los niños puedan ser estimulados positivamente en esas guarderías. Y eso forma parte del proceso educativo y forma parte del gasto en educación que tiene que hacer el gobierno. También tiene que atender el salario de los docentes,
que es un componente importante del proceso pedagógico, porque yo necesito tener docentes mejores pagos, necesito tener docentes que concentren sus horas en un centro de estudio, que no sean multiempleo, que puedan, además de estar dando horas de pizarrón, tener más horas de coordinación a efectos de poder analizar a los gurises que andan peor o que tienen dificultades, de alguna manera atenderlos de una manera más personalizada. Bueno, eso implica también inversión en salario. Y creo que en esto no son excluyentes, me parece que hay que discutir qué hacer, cómo hacerlo y después ver cómo se financia. Bien, hablando del no pasarse de rosca, no pasarse de raya con el tema de la austeridad, quiero preguntarle cómo se está observando desde el MPP o en el caso particular suyo la preponderancia que de alguna manera está teniendo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la definición, por ejemplo, de los niveles de inversión de las empresas públicas. Bueno, en realidad... ¿No hay una lesión de la autonomía de las empresas públicas? No creo que exista. En realidad la OPP justamente es una de las oficinas que debe planificar de alguna manera el desarrollo del país, y las empresas públicas son un actor clave en el desarrollo del país. Y de hecho nosotros en el periodo pasado votamos algo que es muy bueno, que es el Sistema Nacional de Inversiones, sí, donde justamente las inversiones no solo de las empresas públicas, sino del resto de los organismos del Estado, e incluso también de las intendencias municipales, la idea es que tengan un lugar de coordinación, y ese lugar es la OPP. Nosotros batallamos mucho para que esto fuera así, porque el Uruguay necesita de alguna manera coordinar y planificar las inversiones. No nos puede seguir sucediendo, para poner un ejemplo bien concreto, de la ciudad de Montevideo, si se quiere, pero nos pasa en cualquier parte del interior, donde tenemos un día la vereda rota porque vino UTE a arreglar los caños, arregla UTE y a los 6 meses vino Antel y rompe de vuelta la vereda. Eso es dilapidar recursos públicos. Para eso se necesita planificar el gasto. Para planificar el gasto y la inversión se necesita tener un espacio de coordinación. Yo estoy convencido que ese espacio tiene que ser la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Lo defendí cuando al frente de la Oficina Nacional de Presupuesto había un integrante de mi fuerza política, no porque era un integrante de mi fuerza política, sino porque estoy convencido que ese debe ser el diseño institucional, y lo defiendo ahora, que está Álvaro García, que es un compañero que creo que tiene las capacidades para poder llevar adelante este tipo de política, que es de coordinación y de optimización de los recursos que estamos gastando. Aunque lo pongan en primer plano y se visualice como un eventual heredero de la posibilidad de ser candidato en el 2019. Sí, eso es verdad, pero yo creo que hay mucha gente apurada. Yo estoy más preocupado por hacer un buen gobierno. Creo que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en gestionar bien, y después, como creo en la gente, y creo que la gente piensa, razona, analiza, bueno, en el 2019 se verá quién tiene el apoyo de la gente para ser candidato a presidente o precandidato, en este caso del Frente Amplio. Así que no tengo miedo. Yo creo que hay que apoyar a todos los compañeros que hagan una muy buena gestión. Y después, si esos compañeros deciden, sus fuerzas políticas o ellos en particular, presentarse como precandidato y la gente los respalda, yo no tengo problema. Ahora, pero las legítimas aspiraciones personales que puedan tener de crecimiento electoral cada uno de estos dirigentes, por lo menos los que se nombran públicamente, ¿no pueden complicar la gestión de gobierno? Bueno, yo creo que ahí es el problema donde uno tiene que poner un parate. Por eso yo pongo en primer término decir, acá hay que hacer un buen gobierno y no preocuparse de las carreras personales. ¿Usted cree que hay gente en el frente que ya está preocupado por las carreras personales de algunos dirigentes? Yo lo que creo es que cuando se empieza a hablar del 2019, cuando recién está arrancando el gobierno, me parece que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, ¿no? Y puede haber algún compañero preocupado por el 2019, y yo creo que eso es un error. Acá tenemos que estar todos preocupados por que el gobierno... ¿Pero le consta que tiene usted compañeros que efectivamente están preocupados por el 2019? ¿Le han dicho? No, es parte de las discusiones que están generándose. No sé si hay expresiones. Ahora, cuando se construye esta idea de quién es el futuro candidato hacia el 2019, yo creo que lo que estamos haciendo es poniendo la carreta delante de los bueyes. Hasta ahora nadie se arrogó decir, yo estoy trabajando para el 2019, ¿no? Lo que digo es, trabajemos el presente, tratemos de hacer un buen gobierno, y eso como resultado, si es un buen gobierno y hay una buena gestión, será el resultado de si la gente apoya o no a un candidato, pero no antes. Y ahí va a estar Mujica si biológicamente se lo permite, la salud. Bueno, no sé, hay que esperar el 2019. Yo dije recién que también hay que cuidar mucho a Mujica. ¿Por qué? No, porque me parece que uno tiene excelentes compañeros. Mujica es un referente político claro para toda la izquierda, y creo que no le hace bien que haya gente o compañeros o personas que ante cualquier cargo que aparece estén proponiendo a Mujica para ese cargo, o se esté generando especulaciones de que Mujica quiere ese cargo. Me parece ¿Quieren erosionar a Mujica dentro del frente?
No tengo esa visión. Yo creo que quizás lo hacen hasta así, sin esa intención, sino que hay gente que siente que con el peso político que tiene Mujica debería asumir otro rol o asumir otros lugares. Yo creo que no, que Mujica hoy es un senador de la República, es uno de los pesos pesados de la izquierda, y él lo ha dicho, va a militar hasta que se muera. Y además ha anunciado recientemente en su audición de que seguramente no sea candidato en el 2019, porque lo dijo bastante claro, dijo que en todo caso verá a quién apoya. Sí, también lo he dicho antes, ¿no? Cuando terminó siendo efectivamente candidato. Bueno, entonces esto lo vamos a develar en el 2019. Sánchez, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos. Es con mucho gusto que, como siempre, los invitamos para el próximo lunes, aquí en el 20, una nueva entrega de Empeña. Que pasen muy bien, buena semana, ¿eh?